Hernández Neri, que el día de hoy platicaremos acerca de una crisis ambiental y de gobierno. Muy buenas tardes, Oscar. Buenas tardes. Bueno, Estimada Andrea, muy buenas tardes a todos y todas nuestras radioescuchas. Crisis ambiental y gobierno es el tema de hoy, una intervención más relacionada con este tema del Día Mundial de la Educación Ambiental que se conmemoró el día 26 de enero pasado. Y es que hablar de educación ambiental, como hablar de cualquier acto educativo, es hablar de política, porque la educación es en sí un acto político. En la sociedad, nada que implique una perspectiva, un futuro posible, estaría ajeno a la política. Así que si la educación ambiental se orienta a una sociedad más limpia, más justa, más equitativa, es decir, a esto que se llama la sustentabilidad. Por supuesto que la sustentabilidad implica un proyecto político, una sociedad que se apropia de la posibilidad de decidir y de construir su futuro. La sustentabilidad es un proyecto político y quienes participamos en la autogestión educativa lo concebimos así. Por eso hablamos de crisis ambiental y gobierno, porque hemos de preguntarnos si este gobierno, estos gobiernos que tenemos en la República Mexicana, en nuestras entidades federativas y en nuestros municipios, están interesados en que se implemente una política pública educativa para la sustentabilidad. Seguramente la respuesta es no. El día de ayer, en el diario La Jornada, apareció publicado un texto, un artículo de Víctor Manuel Toledo. Él es colaborador de La Jornada y semanalmente escribe un artículo. Víctor Manuel Toledo es un biólogo mexicano, egresado de la UNAM, autor de múltiples libros y artículos, un autor obligado para los estudiosos de la ecopolítica, de la etnoecología. Muchos lo hemos revisado y coincidimos con diversos planteamientos. El artículo que publicó el día de ayer se llama El espíritu de la colmena y los pueblos de México. En este expone su parecer en torno a dos preguntas fundamentales. Dice Víctor Manuel Toledo: ¿podrían los pueblos de México impulsar una democracia sin Estado? Y la otra pregunta: ¿no ha llegado ya la hora de multiplicar comunas, cooperativas y asambleas por territorios concretos en organizaciones de escala local, municipal y microrregional que luego se vayan ensamblando en confederaciones? Estas preguntas las formula el día de hoy quienes hemos participado en la educación popular, en la educación autogestionaria. Tenemos una respuesta desde hace más de 3 décadas. La respuesta es sí, claro que sí. En este artículo, Víctor Manuel Toledo expone como ejemplos una larga lista de organizaciones, frentes, confederaciones que se han articulado en distintos rincones de nuestra patria y que dan ejemplo de su lucha y de su coordinación para defender el territorio, para generar nuevos proyectos ecoturísticos, para compatibilizar esto que se llama desarrollo con la comunidad, con las necesidades de la montaña, del suelo, del aire, del agua. Ejemplos, sin duda, poco conocidos, pero que sí son algo así como una referencia
para saber que es viable la sustentabilidad en cada localidad. Tenemos, sin embargo, una crítica a este artículo porque es, desde mi punto de vista muy personal, contradictorio. Dice Víctor Manuel Toledo: la larga historia de la civilización mesoamericana, con el maíz como símbolo o emblema, más una revolución agraria y un gobierno progresista en la actualidad que abre oportunidades al poder social, hacen del país un escenario adecuado para ensayar una modalidad que se antoja muy esperanzadora. Es el espíritu de la colmena, heredado no solo de 300,000 años de evolución humana, sino de las lecciones que nos dejan las múltiples sociedades animales. Este comentario final en el que dice que el programa Sembrando Vida es parte también que es un programa implementado por el gobierno federal, que es parte también de estos ejemplos, y que por lo consiguiente el Estado actual posibilita el acercamiento a esta tendencia, a esta perspectiva de la sustentabilidad. Juzgamos que no es así. Y es que habría que preguntarnos de una manera decidida si los gobiernos hacen propia la problemática y la crisis ambiental para resolverla, y de inmediato podríamos imaginar qué es lo que pasa con los gobiernos y las problemáticas ambientales. Todos sabemos que los ayuntamientos, los presidentes municipales, son quienes les abren la puerta a las empresas para el saqueo, a los talamontes, porque obtienen beneficios, porque obtienen de ahí poder. Son muchos los gobernadores, los gobiernos de los estados, los que abren las puertas a las oligopolios para el establecimiento de proyectos, de megaproyectos de muerte. Las mineras, las grandes empresas productoras, por ejemplo, de energía eólica, de energía de hidroenergía, explotadores sin escrúpulos de del patrimonio natural, del suelo, del agua, de la biodiversidad y también hasta del trabajo infantil. Es la Federación quien se encargará de modificar esta condición en el que se está colapsando los ecosistemas y la relación entre la humanidad, la sociedad y la naturaleza. Pues tendríamos que decir que es ingenuo quien piense que a los gobiernos municipal, estatal o federal les importa más la dimensión ambiental que la obtención de votos para su perpetuación en las siguientes contiendas electorales. Sería ingenuo pensar que es al Estado a quien le interesa que se establezca la sustentabilidad como proyecto político, porque entonces son las comunidades las que tendrían que decidir lo que pasa en torno al territorio, al patrimonio natural, a los montes, a los bosques, a las selvas, a los mares, etcétera. Así que buena sería la reflexión para dilucidar si es desde el gobierno donde se puede implementar un proyecto de esta envergadura para el nuevo proceso civilizatorio, el proceso civilizatorio que nos hace falta. Nosotros sostenemos, y muchos lo hacemos, en las cooperativas,
en la coordinación de organizaciones populares, en la ciudadanía, en las localidades que se ponen de acuerdo para concertar planes, programas de futuro, en donde se internaliza la dimensión ambiental, la problemática de los ecosistemas, y donde se puede llegar a implementar soluciones que sean exitosas. Y dentro de estas grandes soluciones, sin duda, deberá estar los procesos educativos, de preescolares, primarias, secundarias, de universidades y, ¿por qué no?, de toda la población. Esta sería la conclusión para que en próximas intervenciones pasemos a otras temáticas. Por ahora queremos enfatizar nuestro planteamiento. El Día de la Educación Ambiental deben ser todos los días y le corresponde no solo a los estados promoverla, sino a la sociedad y las comunidades en general, formular sus propios procesos de educación ambiental para que sea posible el proyecto político de la sustentabilidad. Dicha esta gran propuesta final y conclusiva, quisiera invitar a nuestros radioescuchas para que nos encontremos en el blog de estas transmisiones, en donde podemos escucharnos mediante la tecnología del podcast en universidadrevolucion.org, todo junto, universidadrevolucion.org. Ahí se pueden escuchar todas estas intervenciones y continuamos este debate, continuamos el diálogo, porque ahí también se puede escribir. Eso es mi participación, estimados radioescuchas, estimada Litsi, estimada Andrea. Te agradecemos mucho, Oscar Hernández Neri, por este importante tema que estuvimos tratando el día de hoy. Como bien dijimos a un inicio, el tema de crisis ambiental y gobierno. Te agradecemos mucho por la información. Nos escuchamos en otra emisión. Que tengas buen día. Hasta la vista. Hasta luego.